hermanos, hermanas, la paz que procede del trono de Dios esté con cada uno de nosotros. Pidamos juntos a Dios Padre que por los méritos de Cristo no nos falte la provisión necesaria para vivir en su voluntad. En este audio quiero invitarlos a meditar sobre la noche espiritual. La noche espiritual, que es un estado del alma. Para arrancar esta meditación, los invito a poder tener presente el capítulo 14 de Marcos, que en el versículo 32 al 41 nos relatan la oración de Jesús en Getsemaní. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: «Quédense aquí mientras yo voy a orar». Después llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando». Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía: «Abba, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya». Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Luego se alejó nuevamente y oró, repitiendo las mismas palabras. Al regresar los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño, y no sabían qué responderle. Volvió por tercera vez y les dijo: «Ahora pueden dormir y descansar, esto se acabó. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores». Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, les propongo, para seguir avanzando en esta meditación, que podamos tener presente la imagen de una noche en una llanura, sin bosques, sin montañas, una noche en la que nos encontramos caminando solos, con ese silencio que únicamente se encuentra en las altas horas de la noche. Dicha imagen nos va a permitir meditar más en profundidad lo que es el estado del alma de la noche espiritual. Es importante destacar que este estado, tanto como los otros estados existentes, son permitidos por Dios para nuestra santificación, mayor comunión con Él, y contribuyen al plan de salvación no solo de nuestra vida, sino de los demás. Ejemplo de ello es lo que leemos en Getsemaní. Jesús experimenta allí una soledad terrible, la soledad a la que se expone el alma que vive y está en pecado. Pensemos por un minuto lo que nos dice la segunda carta de Corintios en su capítulo 5, versículo 21. Aquel que no conoció pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro. En Getsemaní, esa unidad de Jesús con el Padre, por un instante, por un tiempo determinado, se ve interrumpida y comienza a sentir el peso del no de la humanidad, ese no que refleja el pecado de la humanidad, nuestro pecado. Cuán grande es esa angustia y el terror que ello le produce, que Lucas nos dice que su sudor era como de gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Pero en medio de ese momento de soledad, de aparente ausencia, en Jesús hay algo que se mantiene firme. Hay una certeza, y es que debe hacerse la voluntad del Padre.
Cuando conocemos la voluntad de Dios, todo lo presente se reduce a parte del camino que debemos transitar. También testimonio de ello es la vida de Madre Teresa de Calcuta y de Sor Faustina. Ambas santas tuvieron la gracia de vivir una noche espiritual en diferentes tramos de su vida. En los relatos que conocemos sobre la vida de la Madre Teresa, encontramos que los últimos años de su vida los vivió en una noche espiritual, en un profundo sentimiento de soledad, ¿no? Un sentimiento de ausencia de Dios, que hasta experimentó durante la comunión diaria a la que ella asistía, pensamientos que no tenían que ver con Dios, pensamientos que en ocasiones eran blasfemias contra las cosas santas. Al igual Sor Faustina, quien experimentó en su diario cuenta fuertes sentimientos de rebeldía, también padeció un fuerte desprecio del exterior, y también ella padecía un desprecio hacia las cosas santas, y por momentos tenía fuertes dudas sobre las verdades de fe más elementales. Al igual que Santa Teresa, como les decía, sintió desprecio por las cosas de Dios. Era un desprecio que tenía que ver con esta soledad, con este sentimiento de ausencia, donde se comienza a manifestar en nosotros lo más profundo de nuestra miseria. Sin duda, la vivencia de la noche espiritual, que incluye una fuerte aridez, es un tiempo de purificación de la intención. Ninguna de ellas dos en este periodo se encerró. Este tiempo, según lo que podemos ver cuando leemos la vida de Jesús y la vida de estas santas, este tiempo se vive en fe y se vive en una marcha. No se detiene la dinámica. La esperanza en Cristo es la fuente y razón del obrar. Lo vemos cuando Jesús, luego de Getsemaní, se puso en marcha. De hecho, en Getsemaní no hay un tiempo muerto, es una dinámica espiritual fuerte. Es como pensar en el comienzo de la recta final que va a dar un gran inicio. Sor Faustina y Madre Teresa no se detuvieron en la noche espiritual, amaron más, porque se mantuvieron firmes en la esperanza que les fue revelada. Y aquí hay que destacar algo. Dios no nos haría iniciar un camino de vida espiritual por el desierto, por una noche espiritual. Esta es una experiencia que Dios permite a las almas devotas, en palabras de San Francisco de Sales. A lo largo de la vida de ellas dos, se va relatando paralelo a la vivencia de la noche espiritual, que nunca dejaron de asistir a la comunión diaria, que nunca dejaron la confesión y que permanecieron firmes en sus prácticas de devoción. ¿Qué planta crece fuerte y da fruto si no es podada? Pensemos esto. ¿Qué planta crece fuerte y da fruto si no es podada? La frecuencia en la confesión es un indicador seguro de un alma devota. Pidamos esa gracia, sobre todo si sentimos, o junto a nuestro director espiritual o nuestro confesor, sentimos, discernimos que vivimos una noche espiritual, un tramo de noche espiritual. La confesión siempre va a ser un camino seguro para todos nosotros. El camino de los sacramentos es un camino seguro.
Ambas santas nos enseñan que el camino a seguir en medio de la noche espiritual es la oración firme, la determinación en el obrar, prestar oídos sordos a la distracción y vivir en sintonía con el tiempo de Dios y no con las demandas del mundo. Sin duda que cada uno de nosotros, según el designio de Dios, podríamos vivir una noche espiritual. Sentir esa soledad profunda, esa ausencia de Dios. Pero lo que marcará la diferencia, a ejemplo de Cristo y de estas dos santas que menciono, es seguir el camino que nos fue revelado en tiempos de luz, en tiempos de consolación. Permanecer firmes en los sacramentos, en la oración personal, en la oración comunitaria. Recordemos que lo más oscuro de la noche anuncia la llegada de un nuevo amanecer. Recordemos siempre eso, que lo más oscuro de la noche siempre anuncia la llegada de un nuevo amanecer. Pido a Dios que por la intercesión de su Hijo amado, Santa Faustina y Santa Teresa, forme en nosotros un espíritu firme, con un sí incondicional, un espíritu que no se duerma, sino que lo busque y vele junto a Él. Que la paz del Señor los acompañe. Abrazo grande. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugará a buscarte. Tu nombre y tu memoria son